buenas tardes, días. Finalmente es el mismo día. Gracias a la Universidad Externada de Colombia, siempre recordando al maestro Inestrosa, que fue como el talante de todos los que estamos acá siendo externadistas y con sus libros, que los puede leer también todo el mundo. Realmente gracias al doctor Emilio, que siempre ha sido mi maestro en el tema, y al doctor Miranda también por participar y darme la oportunidad de estar conversando con él, y lo mismo a la superintendencia, y a Guillermo por estar también acucioso con la coordinación de todo esto. 20 minutos, no sé si sea mucho tiempo o corto tiempo, porque todo depende de la regla que uno tenga para medir las cosas. Entonces, si es corto tiempo o mucho tiempo. Mi papá dice lo siguiente, mi papá dice, no se puede hablar del que no está presente, pero si el que está presente se va, pues uno está legitimado para hablar de él, porque se fue, culpa de él, culpa de la víctima. Yo particularmente no comparto las administraciones anteriores de Jairo Rubio, de Balbuena y de Lacalle, porque creo que no hubo un adelanto en la superintendencia como tal. Pienso que hemos sido unos copiadores permanentemente del derecho internacional. Yo no sé qué nos pasa, ese es el viejo mundo, este es el nuevo mundo. Entonces, no sé si es por problema de haber estudiado algunos años afuera, pero pues si en Europa dijeron o no dijeron, pues yo prefiero que dijeron ahorita en Sogamoso. ¿Qué pasó con la panadería en Sogamoso? Si tenía posición dominante o no, pero ¿por qué tengo que copiarme todo lo que hacen afuera si todo lo que hacen afuera no está bien o bien a España? No sé, mi papá también me dice, todo lo que usted dice ya es mentira siempre, Mauricio, derecho a la competencia. Y digo, ¿pero por qué, papá? Me dice, pues, porque si las grandes empresas compran por volumen y compran más barato, ya ganaron la guerra, ya ganaron la competencia, porque pues, ¿qué va a haber de más si la gente por volumen compra mucho más caro, mucho más barato? Entonces los menores, los más pequeños siempre están subsidiando a los grandes, y de ahí partí el derecho a la competencia no es tan cierto, pienso yo. ¿Por qué no comparto? Porque he dicho lo que he dicho. Por lo siguiente, hay un supuesto dentro de la ley de prácticas comerciales que es colombiano, y usted no lo van a ver en ninguna legislación, pero cómo nos ha costado aplicarlo porque pensamos que en el extranjero no hay jurisprudencia, y que porque es así entonces no se aplica. Actos restrictivos de la competencia, que nadie ha entrado en esa discusión. Actos restrictivos de la competencia que dice prohibida, se castiga la negativa a la venta, sin posición dominante. Se castiga la discriminación, sin posición dominante. Se castiga la influencia, sin posición dominante. Se castiga actos de publicidad, sin posición dominante. Internacionalmente se llaman actos de competencia desleal que afectan al mercado como un nuevo supuesto fáctico que existe en el mundo, diferente a abuso de acuerdo, donde un día un acto restrictivo puede llegar a generar comportamientos restrictivos, o un acto desleal puede generar comportamientos restrictivos. Creo que es importante que la autoridad, o quien sea, la doctrina, porque no se trata en este momento de decirle a la superintendencia que no ha hecho. Yo creo que en esta administración se ha hecho algo interesantísimo, es que se ha llegado a discutir asuntos de competencia en materia de responsabilidad administrativa sancionatoria, que eso no existía en ninguna de las épocas. Hoy en día ya se puede hablar de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. ¿Dónde dice que en Colombia se aplica la regla de la razón y la regla per se? ¿Dónde? Pero qué miedo. Es que la escuela de Chicago dijo, también los hermanos Massó dijeron, y completamente derogados hoy los hermanos Massó en algunas cosas. Entonces, es que tanto comenzamos a hablar en términos de responsabilidad francesa y germánica, que es nuestro sistema particular. Pero si lo abandonó Venezuela al momento en que Ignacio estuvo allá, y no hablo en términos de responsabilidad, sino regla de la razón y per se, allá Venezuela. Pero ¿cómo nos van a enseñar a nosotros derecho a la competencia si no decimos que es típico, antijurídico y culpable, porque a eso se rige? Y en estas tres últimas administraciones nunca se ha hablado de eso. Es un pensamiento constructivo para mí. Y es más fácil el tema si hablamos de que está típico la prohibición dentro de la ley. La antijuricidad, no hay elasticidad de la demanda. El comportamiento vuelve inelástico el mercado. El tema es económico, la antijuricidad de libertad de entrada y libertad de escogencia. Pero todo es el tipo. ¿El tipo qué dice? Dice la O o la I, objeto y efecto.
pero se dañó el bien jurídico tutelado. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en materia de competencia? Necesitamos una ley que diga eso. ¿Es el bien jurídico tutelado qué es? ¿Que el consumidor no tenga elasticidad de la demanda? Y que si le compró a alguien es culpa de la víctima. ¿Para qué no miró las opciones que había dentro del mercado? Entonces, primer punto, creo que es importante los actos restrictivos de la competencia, que no hay mucha jurisprudencia, no hay mucha doctrina, es algo muy colombiano, y qué bueno poder decir afuera, mire, yo tengo un supuesto que es este y poderlo defender. Afuera no nos van a mirar como nosotros los miramos a ellos. Ellos acá exportan. Entonces, ¿cuál es la realidad económica de nuestro país que tiene 300 años de nacido? Ir a copiarme, yo no estudié fotocopiador, no quiero, ¿cierto? Sino ver la realidad de Colombia, ver que en Colombia hay múltiples mercados relevantes, y mi invitación a la superintendencia sería decir, expliquen a la gente que el pueblo donde doña Marta tiene una tienda es un mercado relevante. Y que se puede defender. De pronto allá es más complicado el salario mínimo legal vigente, como las cosas que ocurren en una ciudad. Me ha parecido un poco complejo lo siguiente, yo no sé en qué administración nació esto, pero es que ahora uno denuncia en la superintendencia y la averiguación preliminar dura 2 años. ¿Quién está contento que una averiguación preliminar dure 2 años dentro del público? No sé, yo no, ni mi cliente, que mi cliente me dice, Mauro, ¿cómo va el cuento de la denuncia? No, ellos tienen 2 años, entonces me decían, pero no tenían 3, no, es que ahora tienen 5 años porque entonces la caducidad es de 5, entonces pues ahora tienen más tiempo para averiguar si hay averiguación preliminar. Ahora, que le digan a uno que no después de 2 años, entonces uno dice, el cliente me dice, no importa la labor de abogado, porque pues en mi carrera profesional he soportado 4 superintendentes y acá estoy de pie. Y todos estarán de pie independientemente de quien esté de superintendente. Entonces, es efectivamente, si está haciendo bajo el análisis económico del derecho, que una averiguación preliminar dure 2 años, ¿eso está siendo sano o malsano? Yo no volveré a denunciar en la superintendencia si se me demoran 2 años. Y están ahuyentando a la gente, y bajo análisis económico del derecho eso no es sano para el tema. Porque si quieren hacer una medio averiguación rápida, pero lo peor es que después cogen como si fuera un tren. No, ya todo está aprobado. ¿Dónde está el derecho de defensa en la práctica? Porque es que ustedes sumen los indicios. Si se demoran 2 años es porque están ya muy seguros, que se demoraron 2 años. Entonces los indicios en la vida, los indicios en el derecho, los indicios en un tema, es un tema que los que están acá yo creo que lo llevan en las venas y lo quieren. No se habla del que no esté presente, dice mi papá. Sin embargo, se fueron. Me hubiera gustado decir, hablar, para no quedar como que se están diciendo cosas que no se han dicho de frente y se han dicho de frente, con el costo que ha tenido eso para todos. Tribunal de competencia. Se dice que hay un tribunal, que se requiere un tribunal de competencia para que haya independencia y autonomía. Pero yo en lo particularmente pienso que la independencia y autonomía no viene del cargo, sino de la educación que uno tuvo. Si me nombran magistrado del tribunal y no soy independiente, eso no garantiza independencia, porque es que en la casa no le dijeron que fuera independiente. ¿O es que la toga hace la independencia? No, yo creo que hoy tenemos un súper independiente, por ejemplo. Yo creo eso. De ahí para abajo no sé. Pero el que yo conozco, creo que es independiente. Entonces no se trata de tribunales, se trata de nombrar un independiente que haga la tarea, que cuando se sienta manoseado levante la mano y diga me retiro. Y se fue. Entonces, tribunales no sé. De la estructura interna de la superintendencia, considero que procesalmente quedó mal ubicada la audiencia que se hace frente al delegado, sino que debe hacer una audiencia frente al superintendente de Industria y Comercio, y no mucho menos frente al consejo asesor, porque el ser humano es ser humano y yo no sé el consejo asesor que le cuentan. Ya la decisión, mira, acá están las pruebas y mire, estas son las pruebas.
No sé si el Consejo Asesor tiene la disciplina de decir, quiero ver el expediente, quiero ver el primer miembro del Consejo Asesor que diga, deme el expediente 15 días antes. No, si no hay, si nombren un comité asesor independiente. No comparto la audiencia frente al delegado solamente, que además está por más hacerlo, pero el que requiere verificar alegatos de conclusión verbales no es el delegado, porque él es el fiscal, o que la repitan frente al superintendente. Los quiero oír. Siguiente tema, estructural. ¿Qué pasa si la delegatura no adelantó todas las pruebas que se solicitaron? ¿Es posible que el súper adelante las pruebas? Eso no está en la ley. Porque si fuera una labor de fiscalía con juez, el juez en lo penal sí puede llegar a practicar pruebas si necesita. Pero ¿por qué el juzgador tiene que estar limitado a lo que consideró el investigador? ¿De dónde? Si es que el que tiene que determinar cuál es el acervo probatorio suficiente, pertinente y conducente, es efectivamente el superintendente. Que se abra la puerta para que el superintendente, si quiere de alguna manera practicar pruebas, que lo haga, porque no puede estar limitado por lo que consideró que era prudente, no el juzgador, sino el investigador. El estudio pericial o la prueba pericial. Me ha parecido sorprendente. ¿Cuándo hay traslado de la fuera pericial que hace la superintendencia? ¿En qué momento? En el informe motivado, cuando uno no puede decir, está equivocada el funcionario internamente de la superintendencia. ¿O en qué momento me dijeron quién iba a hacer el estudio económico? Porque yo quiero saber si trabajó algún día para el que denunció. ¿O qué intereses tiene? Porque en los juzgados uno puede conocer el nombre del perito y puede determinar si lo recusa o si no lo recusa, si está de acuerdo o no de acuerdo. Pero ahí no sabemos nunca quién es. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es el componente? Ahora, si yo no estoy de acuerdo con el estudio que hago, nada. No hay término de traslado. Derecho de defensa cercenado. ¡Pa! ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Porque no hay tiempo. Porque qué fastidio que sean tantos. Yo no creo, para ir a la figura del tercero, que es que se nos complicó y se nos enredó la madeja. Nacemos bien en un mundo tan enmarañado como el que estamos, pero no que la maraña nos gane. Y es que porque como es tan enmarañado, entonces va a haber uno que representa a 1000 o que 1000 representan a uno. Puede pasar eso, puede pasar lo otro, pero ¿por qué por si puede pasar esto? No se le permite a lo que es válido, práctico y verdadero que ocurra. Está ganando el mal. Es que como hay hartos malos que se reúnen, entonces el bueno nunca va a poder hacerlo. No. Si el Estado no tiene cantidad de erario público y funcionarios suficientes para que el tema funcione, es problema del Estado y no es mío. ¿De dónde que yo voy a cargar esto? Ahora, hoy Archila dijo algo interesante. Todos han dicho cosas interesantes, yo pienso. Y es, ¿qué tanto no es posible pensar que cuando hay una práctica comercial restrictiva, el fondo del asunto, el bien tutelado, es que hay una afectación al salario mínimo legal vigente porque alcanzaría para comprar menor cantidad de bienes? Y la redistribución equitativa del dinero también estaría cercenada, porque el dinero no llegaría a otros sectores económicos. Entonces, ¿quién no va a estar interesado en eso? Todo el mundo. Que hay que practicar pruebas, pues mira, a ver cuáles son conducentes y pertinentes y cercenen eso. Pues esta sí, esta no, punto. Los alegatos van a ser muy largos. ¿Qué pasa? Es que que no hay tiempo. Pues contraten más funcionarios. Pero la excusa no puede ser es que se nos va a enredar esto. Y es que van a ser 1000. ¡Qué rico! Me preocupa mucho el mercado relevante. Y el mercado relevante es que yo no veo en ninguna investigación de prácticas comerciales restrictivas desde el inicio las reglas claras para la defensa. ¿Cómo así? Es que lo investigo porque usted hizo incumplir el numeral 3 del artículo 47. Sí, ¿y dónde está el mercado relevante en el cual usted me va a investigar? Para verificar si los que están en el acuerdo representan el 3% del mercado
y se representa el 3% del mercado del comportamiento. Es típico, pero no antijurídico, porque el consumidor tiene elasticidad de la demanda para llegar a otras partes. Por eso es que es necesario comenzar a hablar en términos de responsabilidad, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, porque estamos sancionando por tipicidad. Entonces hagamos una especialización que se llame tipicidad y no de responsabilidad. Más fácil para el abogado. Son comportamientos de tipicidad, no de antijuricidad. Perfecto, entendí, porque mi formación es germano-francesa. No es anglosajona, yo no estudié en Inglaterra, ni pregrado, ni posgrado, ni los jueces tampoco estudiaron acá en Inglaterra, ni en Estados Unidos. Acá es típico, antijurídico y culpable. Entonces, ¿cómo no me van a decir el mercado relevante desde el principio? Nadie sabe nada de dónde, en Colombia, en qué parte, en el Amazonas, en Mitú, en Valledupar, en dónde me están hablando del mercado relevante, porque allá hay muchos competidores y es diferente que este mercado. Entonces, dígame dónde. Y es en el mundo. Ahora sí traigamos lo del mundo. En el mundo es perfectamente necesario que en la investigación estructuren el mercado relevante desde el principio para que haya un medio de defensa pertinente. Pero no pueden decirlo en el informe motivado, cuando ya pasaron las pruebas, cuando ya estamos alegando de conclusión, y adicionalmente que de pronto no lo dicen en el informe motivado, lo dicen al final en la sentencia. Pido disculpas por el tonito, como dice mi mamá. Mauro, no es lo que digas, es el tonito. Pido perdón por el tonito. Para mí ha sido particularmente interesante cada vez que tengo la oportunidad de hablar con el tonito, pero el tonito lo que ha querido es construir y ayudar. Yo no he querido ni dañar a nadie, ni criticar a nadie, ni nada por el estilo. Para mí ha sido un gran placer. Gracias.